tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del mes de abril de la Comisión de Derecho Agrario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias a los que están aquí presentes con nosotros, y también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan por Zoom. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestro presidente, el licenciado Víctor Olea, que se encuentra aquí a mi derecha. Gracias, es un honor, mi querido Víctor. Y en segundo lugar, también a Luis Enrique Pereira, que también está por aquí, nos está acompañando. Y por supuesto, quiero dar las gracias al licenciado Juan Pablo Sánchez Flores, que está en este evento en su carácter de académico y como un conocedor de la materia agraria. Si me permiten, voy a dar una semblanza del licenciado Juan Pablo Sánchez para que, bueno, ya posteriormente él tomará el uso de la palabra. Bueno, salvo que Víctor tenga algún mensaje, ¿no? ¿Ninguno? Ok, muy bien, perdón. Ok, muchísimas gracias. El licenciado Juan Pablo Sánchez Flores es licenciado en Derecho, ha sido socio fundador y director general de Sánchez Mejía Abogados, asesor jurídico de los colegios Miraflores, socio del despacho contable y financiero Cipasa, es exdirector de Relaciones Públicas de la revista para Emprendedor, también ha sido abogado litigante, ha sido fue fundador del Instituto Nacional para el Turismo Rural, es ex candidato a la magistratura del Tribunal Superior Agrario, propuesto por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el 2017. También fue coordinador del Comité de Vínculo Agropecuario en el Estado de México, por parte de Movimiento Ciudadano. La experiencia académica es maestro de la materia de Derecho en el Colegio Miraflores, maestro de la materia de Derecho en el Colegio Ángel Matute, es adjunto de la Cátedra de Derecho Agrario de la Universidad Iberoamericana. Ha tomado diferentes cursos, entre ellos el estudio práctico del régimen fiscal de la Asociación en Participación en el 1985, en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, también sobre el régimen fiscal simplificado para el sector agropecuario, sobre salarios integrados, depreciaciones y amortizaciones por el Instituto Superior de Estudios Fiscales, de arbitraje comercial en el ITAM, reformas fiscales, sobre reformas fiscales de 1998, 99, 2000, tantos años, y también ha participado en el coloquio de Derecho Agrario y Seguridad Jurídica, en la inversión, compra, participación en tierras ejidales y su ordenamiento en relación al impacto ambiental. Esto fue en el 2009, también aquí en el Colegio de la Barra. Respecto a sus logros profesionales, es director de Sánchez Mejía Abogados desde el pasado 31 de julio de 2013, firmó un convenio de asociación profesional con uno de las principales redes profesionales de España y Europa, denominada dicha red Newstime, firma que representa aquí en la República Mexicana. Ha tenido diferentes reconocimientos y como expositor por 15 años de labor en la UNAM, por 20 años de labor docente también en la UNAM y 25 años de labor docente en la UNAM. También ha sido expositor en diferentes eventos, también ha realizado diferentes publicaciones de artículos, y el más reciente, referente a también expositor del Diplomado en Derecho Ambiental, Indígena y Agrario, organizado por las Secretarías de Medio Ambiente, Educación Continua, la Procuraduría Agraria y la Universidad Metropolitana. Y pues también, por supuesto, desde casa es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y también del Club de Lotería. Pues muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí. Qué gusto que el día de hoy nos acompañe y que nos acompañe a hablar de este tema que es tan interesante. Muchas gracias. Pues muy amable, gracias por la invitación. Víctor, muy amable por estar aquí presente con nosotros. Ella, una gran promotora de la cuestión agraria por parte de la Barra Mexicana de Abogados. Ella bastante tiempo, estuvimos juntos con la comparecencia del Senado de la República al principio de este sexenio, viendo lo que es el tema de las propuestas, de las iniciativas que hizo los senadores Ricardo Monreal y Narro, mismas que no prosperaron, y además no van a prosperar ahorita ninguna reforma porque el gobierno actual le quitó la parte económica al campo. Si tenemos parte económica al campo,
no era atractivo, ahora menos ganar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de que nosotros como abogados promovamos el campo. Yo siempre he manifestado que si el campo no produce, la ciudad no come. Y quiero ser breve, quiero comenzar una parte histórica para poder entender a las sociedades mercantiles, el fundamento y el por qué se crearon las sociedades mercantiles a partir de 1992 con la reforma que hizo Isaac Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces, y ley que sigue estando vigente, ley que trae algunos aspectos que pues se pueden encarar mucho ustedes como barristas, porque es algo que va a detonar, yo creo que a mediano plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas irregularidades. Primero tenemos que entender que el origen jurídico de nuestro sistema fue en base a un levantamiento por parte del campesino mexicano que propició que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo constituyeran la Carta Magna de 1917. A partir de ahí, pues se creó una ley reglamentaria que era la Ley de Ejidos. Después vino el Código Agrario 40, el Código Agrario de 42, la Ley Federal de la Reforma Agraria. Hasta ahí me quedo. Fueron unas leyes muy crueles, no productivas, fueron unas leyes muy sociales en aquel momento para darle una oportunidad al productor mexicano, ¿no? Que es denominado campesino a través de la figura ejidal, comunal y pequeños propietarios. Pero más la protección a los ejidatarios, que fueron unidos, fundados en una forma no voluntaria, sino a fuerzas, ¿no? Dicen, tienes tierras, te vas a juntar en tal lugar, en tal estado, y se constituyen los ejidos, ¿no? Se generaban las familias, y en ellas ya les denominaban ejidatarios o comuneros, y de ahí se derivan diversos tipos de tierra. Unas leyes muy crueles porque no se les permitía ni arrendar ni asociarse, dependían del 100% del gobierno y eran pocos los libros. Por otra parte, se generaron los pequeños propietarios y se generó una figura que se llamaba latifundio. Eran pequeños propietarios que tenían las limitades de las tierras agrícolas marcadas por la Constitución del artículo 27, en el que decía cuáles eran los límites de propiedades. Entonces, ¿qué hacían estos pequeños propietarios, sobre todo los ganaderos? Tenían sus 100 hectáreas, le daban otras 100 hectáreas a su esposa, a su hijo, a su sobrino, entonces generaban hasta 500 hectáreas. Llega un presidente, Luis Echeverría Álvarez, se da cuenta y dice, son unos pactos abusivos, y empezó a faltar las tierras. Pero por otra parte le sale la parte, pues quizá empresarial al presidente Echeverría, y genera una ley que es la Ley General de Crédito Rural. Esta Ley General de Crédito Rural ya hace unas figuras asociativas, pero siguen siendo limitadas. Dentro de mis exposiciones, cuando me han invitado, yo he dicho que debemos terminar el concepto de derecho agrario, que tengo algunos universitarios que les quitaron la materia de derecho agrario en la universidad, que se me hace muy cruel. La Anáhuac no prevé, ninguna universidad hoy por hoy prevé la ley de derecho agrario. Ya empiezan ahorita con ver los derechos ambientales o la necesidad del cambio climático a nivel mundial, pero lo principal es el tema agrario. Entonces, yo siempre he dicho que vamos a hacer un poquito más atractivo el campo. Entonces, dividí mis exposiciones en un trabajo que estamos realizando ahorita conjuntamente, que se encargaron, y he dicho que se debe de generar lo que es el fenómeno rural
y entender la problemática que ahorita les acabo de decir, ¿no? La barrera rural es la experiencia histórica de nuestro país y de la parte legislativa, en el cual se debe dar una preparación al campesino desde el punto de vista técnico. Viene el fenómeno rural en la historia, desde la época de los romanos, que le daban una denominación a la propiedad de inmuebles, ¿no? Finalmente el pueblo romano, que era Ager Romanus, del cual se derivó la asignación a los jefes de la familia como herederos. Como resultado de nuestro territorio, las conquistas, la cultura histórica a través de diversos actores, sobre todo los españoles, nos traen una nueva cultura y sobre todo, pues, igual como la base de nuestro derecho, que es el derecho romano, pues ya aparece la figura del ager publicus, el ager privatus, como ya sabía una diferencia entre el aspecto público y el aspecto privado. Los españoles se encuentran con que la organización agraria en nuestro país se parecía a la que ellos traían. Por las tierras cultas había una cultura en relación a la forma de sembrar, al tipo de propiedades, se le daban a los guerreros, igual que como lo traían los españoles. Ya aparecía la figura ejidal en nuestro antecedentes. Después viene el aspecto sociológico, ¿no? Que tenemos que entender al campo. ¿Por qué? Porque si no entendemos el aspecto social en el campo, pues difícilmente vamos a entender lo que vamos a platicar el día de hoy en la sociedad mercantiles. Siempre he dicho que hay una cultura grupal, lo que es la clase, algunos que es la clase minoritaria, ¿no? la del campo, no es cierto. Yo creo que hablando desde el punto de vista de la población, pues ahí vamos con la población del campesino, el aspecto rural y de la zona urbana. Como dato, tenemos que al día de hoy existen 59 grupos étnicos con una población aproximadamente de 5.054.971 individuos, comunidad indígena, o no es campesinos, comunidad indígena. Dentro del estudio del planteamiento del constituyente de 1917, en su párrafo, en su artículo 4, el primer párrafo, entonces que fue ya modificado, establecía que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Consagrando que decía que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Hoy, estas comunidades indígenas lamentablemente no se les ha dado su valor, ya en un aspecto cultural e histórico, sino en su situación de carácter económico. Hoy han emigrado a las zonas urbanas, ¿no? Grandes zonas, como por ejemplo en el Estado de México se han constituido colonias, Naucalpan, Huizquilucan, que son gente que vienen de Michoacán, de Jalisco, y que se han quedado y ahí están arraigados. Y ahí tenemos una problemática. Existen también unas comunidades indígenas que ya se mezclaron. Estaba platicando ahorita con Celia que hoy hay un problema muy grave, que es también parte del tema por el cual es importante ver las sociedades mercantiles, puesto que en Atizapán, en Zaragoza, hoy tenemos un problema con tierras comunales. Ha crecido tanta la zona urbana que llegó a afectar y efectivamente están afectando tierras comunales, pero que ya fueron analizadas, estudiadas, y hoy el comisariado comunal de hace del 2014, del 2015, no sé, más o menos, cuando empezaron a afectar parte de las comunidades, de las colonias de Atizapán, estas comunidades
pero lamentablemente no pelean por una situación de tierras, sino ya es un aspecto de entrar con las actividades comunales. Y insisto, si no vemos el aspecto sociológico del tema del derecho agrario o el derecho rural, difícilmente podremos entender cuál fue el espíritu del legislador en crear la ley agraria. Y viene otro punto que es la parte técnica. Hoy, pues vemos que el avance de la tecnología en el campo, hoy hay almacenes o presas que están hechas por la propia tecnología, rebasando los famosos silos. Los silos son aquellos tipo pirámides que son como conos donde se guardaban las semillas, ¿no? Y hoy ahí son almacenes pues, con otro tipo de tecnología mejorada para permanecer el producto de agrícola. Pero lamentablemente el privilegio lo tienen pocas empresas, no se les ha dado. En nuestro sistema comercial, por ejemplo en España, hay subastas que se generan de una forma semanal, donde se cotiza la semilla, donde se cotiza todo el producto agrícola directamente del productor, y aparte existen sus propios mercados. Entonces nosotros tenemos un nicho de mercado, no solamente económico, sino tenemos un patrimonio desde el punto de vista jurídico. Está la población que ya lo regula la propia Constitución, que dice el reto que es la población y la disponibilidad alimentaria. Y calificamos dos artículos constitucionales, que es el artículo 27 y el artículo 123, consagradas y denominadas antiguamente como garantías sociales, hoy le denominan derechos humanos, ¿no? No sé, ese yo creo que es otro tema para ver ese planteamiento. Y la educación, que se debe dar el tema de la educación. Llegamos a 1992, donde se reforma el artículo 27 constitucional, y en la exposición de motivos hay un párrafo que dice el legislador, el constituyente, dice: existe un amplio consenso frente a que la situación del campo mexicano requiere de profundos cambios para recuperar una dinámica de crecimiento que permita elevar el bienestar de los productores y trabajadores rurales, tendiente a hacer la realidad al compromiso de justicia establecido en el Congreso Constituyente en 1917. Por ello, el pasado 7 de noviembre, dice el presidente, remitió al Constituyente Permanente una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional, en el cual pone nuevas alternativas en la organización para la producción, la canalización de mayores recursos al campo y la aplicación de mejoras y nuevas tecnologías que aumenten la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, que se requiere una participación del sector tercer económico. Con ese fin, la iniciativa pretende abrir nuevas oportunidades a la asociación, incluida la participación de sociedades civiles y mercantiles en la actividad agrícola, ganaderas y forestales. Ojo, nada más esta sociedad está limitada por el artículo 27 constitucional. Estas actividades son cada día más complejas, reflejan los avances tecnológicos de la organización, requieren de escalas mayores para acceder al financiamiento, beneficio de la dinámica de la organización. Bien. Antes de esta reforma existía un banco que era el Banco Rural, el famoso Banco Rural. Es un banco que lo utilizó también el gobierno para efectos quizá electorales o como quieran denominar. Hay una anécdota que me queda siempre en la memoria, de que Echeverría en un momento Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Que Echeverría le dice: señor presidente, fíjese que el banco estamos manejando números rojos, prácticamente estamos en quiebra. ¿Qué hacemos? ¿No?
borrón y cuenta nueva. El campesino no debe dinero, volvemos a inyectar dinero, a ver dónde sacamos los recursos y volvemos. No solamente le pegó al bolsillo de los mexicanos, sino cometió un suicidio hacia el campo mexicano. Los campesinos dijeron, pues de aquí le debemos al gobierno, debemos a la rural, pues con esto pues, vamos a seguir dependiendo del gobierno y que nos sigan administrando las semillas, un financiamiento, fideicomisos, etc. Entonces, pues el campo queda estancado. Con esta reforma seguían los programas sociales de apoyo económico, pero sin embargo no entendían el concepto de lo que quería el presidente de aquel entonces, José Portal. Mejorar la productividad, pero mejorar el aspecto económico. Creo unas figuras asociativas en la ley agraria, respetando la ley general de crédito rural, que ahorita les voy a mencionar qué tipo de sociedades tenían estas sociedades. Para la reforma de 92. En el 92, exactamente. Fue en el 92, que es esta iniciativa. Y concluyen esta iniciativa diciendo, por lo que toca a la inversión extranjera, a esas sociedades, esta regulación corresponde técnicamente a la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, así como la ley reglamentaria a la razón primera del artículo 27 constitucional. Ahí nos falló el gobierno. No existe tal ley. Ahí están las leyes de valores económicas, mercantiles, etcétera, pero bueno, esta para regular el campo de inversión en el campo no existe como tal. No era el espíritu por parte de este gobierno en aquel momento de generar la inversión en el campo mexicano. Hay leyes, sin duda alguna, ¿no?, que regulan el aspecto económico, pero como el espíritu que decía la ley, la iniciativa no la hay. Entonces, la Ley General de Crédito Rural establecía varias, esta ley contempla ya especifica el tipo de tierra, ¿no? Las tierras ejidales, cuáles son, a quiénes corresponden, pero me refiero un poquito a la ley general la ley federal de la reforma agraria. Había un artículo que decía que los ejidatarios a campesinos no se podían asociar, no pueden hacer uso. Hay un artículo hoy realmente muy padre, pero que lo han aprovechado otros beneficios que son para beneficios del área inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué? Porque es el artículo 79 que dice: el ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo mediante parcería, mediaría, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la Asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo, podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades, tanto mercantiles como civiles. Una apertura increíble por parte del legislador, aplaudible, pero con deficiencias, porque hay que ser interpretativo de este artículo. Siguen siendo habilidades también. Hay algunas abogados profesionistas u otras personas que se han aprovechado para adquirir estas propiedades y venden las propiedades, y ahí tenemos hoy, por ejemplo, el tema de estas empresas que venden casas de interés público fuera de la Ciudad de México, ¿no? Casas Geo, ¿no? Esos van a tener en algunos años, cuando realmente ojalá la situación económica de nuestro país vaya creciendo y no tengamos una necesidad, pero van a regresar de nueva cuenta los ejidos, las figuras, y van a pelear esas tierras. ¿Por qué? Porque hay algunos contratos que no cumplieron los requisitos que no eran la ley. Uno eran destinados a la agricultura y lo dieron para las casas habitaciones.
Regreso a las formas asociativas que veía el sector rural antes de la ley agraria, que era la Ley General de Crédito Rural, que era las figuras asociativas era el ejido, comunidad, nuevos centros de población y ya, ¿no? Después venía la sociedad de producción rural reconocidas que estaban compuestas por pequeños propietarios y colonos, ¿no? Todo era para el aprovechamiento de agrícola. Sociedad de solidaridad social, ¿no? Entre ejidatarios, coloneros, campesinos sin tierra y personas con derecho al trabajo, dice la ley. Esta es una ley especial, pero que la prevé la ley de crédito rural. La sociedad cooperativa, ¿no? ya existía entre la ley agraria, ¿no? Era para trabajadores, era para distribución y servicios. La empresa social, que era avecindados e hijos de ejidatarios con derecho a participar en la producción. Asociación agrícola local, productores especializados en un cultivo o rama especializada en la economía rural. Asociación ganadera local, que eran los productores dedicados a la explotación. Unión de nuevos ejidos, nuevos centros de población equidad, uniones de sociedades de producción rural, que eran la agrupación de sociedades de producción rural. Asociación rural de interés colectivo, las famosas ARIs, que eran formadas por ejidos o comunidades o de nuevos centros de población de equidad o de las propias sociedades de producción rural. Y la Federación de Sociedades de Solidaridad Social y Federación de Sociedades Cooperativas, uniones agrícolas, unión ganadera regional, asociación rural de interés colectivo y diversas sociedades que ya manejaban allí. Pero sin embargo, llegamos a lo mismo. Pues el campesino, que por más que le digas, no va a entender estas figuras asociativas. Y lo increíble que en particular los pequeños propietarios tampoco hicieron uso. Crearon uniones ganaderas, entre otras, ¿no? La propia Confederación Nacional Agrícola, ¿no? que integraba a todos los productores, dejaron a un lado a los ejidatarios y a los comuneros. Me regreso a la ley agraria actual. Después de haber visto el artículo 79, donde permite al ejidatario poderse asociar o dar en usufructo su parcela, hay un artículo que dice, que es el artículo 100, dice, la comunidad, aquí ya habla de la comunidad, determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones, según distintas finalidades, y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, refiriéndose a la asamblea equidal, dice, con los requisitos de asistencia y votación previstas por la fracción novena del artículo 23, podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos de manifestación de utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75. Es una ley agraria que está refiriéndose a lo que es el concepto agrícola. Sigo insistiendo porque ahorita vamos a ver el por qué. Ahora sí, vamos a meternos en materia. Dice, tanto para las sociedades civiles y mercantiles, destaca que cuando les ha transmitido el dominio de tierras de uso común de los ejidos y comunidades, deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Las sociedades no podrán tener una extensión mayor que la equivalente a 25 veces los límites de pequeña propiedad individual, según lo estipulado por la propia ley, ¿no? Termina el latifundio, ya con la ganadera de Covieja, ya olvídate, ya no vas a tener 100 hectáreas, ya va a participar hacia la sociedad. Hijo, tu tierra, ¿no? Y 25 veces la pequeña propiedad, con una limitante que marca la propia Constitución, 100 hectáreas por 25, son extensiones inimaginables que podría tener el pequeño propietario, ¿no? Que debería de aprovecharse. Después viene, su objeto deberá de ser, aquí también, observación, su objeto deberá ser la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, así como los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento del objeto social, según lo estipula la propia ley.
Las sociedades tendrán que tener su objeto social, la explotación agrícola, ganadera, cualquiera de sus conceptos, pero siempre y cuando sea manejando para la producción. Regreso a lo que comenta hace rato con Sergio, Atizapán de Zaragoza. Este comisariado ejidal afectó a una plaza comercial donde está Liverpool, una agencia de coches de la BMW, entre otros. Y ante el propio tribunal agrario, el 10º agrario, celebran convenios para no afectarte, darle 408 millones de pesos que andaba pidiendo a un empresario, y firmamos y te cedo. Mira, aquí está la magistrada, aquí está la ley, y lo digo, aquí está la magistrada, lo hacemos ante esta autoridad. La autoridad nada más daba fe de convenio, más no puedes opinar, porque si opinaba, ese convenio es nulo, y es de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque no cumple lo que establece el futuro. Va a ser un dolor de cabeza en el futuro. Y lo comento porque sé que hay muchos abogados que están llevando esa defensa y ojalá no se dejen manipular por este tema y puedan ganar el asunto como debe de ser, porque ahí hubo varios juicios que delimitaron las tierras comunales y les cedieron nada más 1.200 hectáreas, ¿no? De 6.000 que tenían, 1.200 son de ellos, ya están reconocidas, están comunales y son habitacionales, pero no está Liverpool, no está Telmex, no está eso. Sigo viendo la ley de mercantiles. El capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales, o al destinado para la adquisición de las mismas, de acuerdo al valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición. Estas acciones no conceden derechos especiales a sus titulares, salvo el caso de la liquidación de la sociedad. En sus titulares tendrán derecho a recibir tierra en pago que les corresponde al capital según lo que la propia ley. ¿Qué quiere decir? Al ejidatario comunero y dices, vamos a asociarnos, no hace falta que pongas capital, te voy a reconocer dentro del capital y vamos a ver el valor de tus tierras y esa te lo voy a dar una emisión especial que habla la ley, que son las acciones T. Y no te preocupes, porque el valor que vayan a tener tus acciones va a ser el valor comercial que van a tener esas propiedades en un futuro. Pero habla de la liquidación de la sociedad. Estas acciones no pueden venderse. ¿Por qué? Porque sigue siendo de dominio ejidal. ¿Sí? Estas acciones no están previstas tampoco en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Otro pequeño proyecto por parte del legislador, tarea pues, para el legislador, para los futuros legisladores, para los diputados, tendrán que modificar la Ley General de Sociedades Mercantiles para dar reconocimiento a esto. Y lo que ahorita pues, te daré el porqué. Entonces, ninguna persona directa o a través de sociedades podrá representar más acciones o partes sociales en la CDT, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las equivalentes a los limitantes de la pequeña propiedad individual. Asimismo, ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de la CDT, ya sea de una sociedad o varias sociedades emisoras, que las equivalentes a una superficie igual a 25 veces la pequeña propiedad, según lo estipula la ley agraria. ¿Por qué lo hace él? ¿Por qué lo hizo el legislador? Para que no abusen los pequeños propietarios. Yo constituyo una sociedad, tengo 25 veces la propiedad privada, pero además, ¿qué crees? Me voy a juntar con ejidatarios y entonces voy a con un estado, o sea, Tlaxcala, que creo que tiene un poco, es de los más chicos, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, no, tienes que seguir este reglamento, esta parte que te digo yo, y no tienes que rebasar, ¿no? Y tampoco abuses de los propios ejidatarios. Y después bien, las sociedades propietarias de tierras rurales no podrán tener una participación de extranjeros mayor del 49% en las acciones o partes sociales de la CGT. Sin embargo, la participación extranjera en el resto del capital está normado por la ley para promover la inversión mexicana
y Regulación de la Inversión Extranjera y su reglamento por la participación de la accionaria extranjera. Vuelve a aparecer la ley. Una ley que no está, yo por punto no la conozco, que esté debidamente expuesta, ¿no? Como tal, para este caso, para el cambio, que bajo ciertas circunstancias puede ser superior al capital nacional. Con ello, los extranjeros podrán controlar y administrar sociedades propietarias de tierras sin necesidad de poseer una sola acción T, según lo estipulado por el artículo 130 de la Ley Agraria. ¿Cómo está constituida las sociedades de Cancún, de Acapulco, aquellas que son hoteleras? Son fideicomisos. La verdad son fideicomisos. Pues aquí está un nicho de mercado. Ya no te tienen fideicomisos, no tienes que estar controlado. La ley ya te permite, pero además no te está diciendo, te voy a limitar a un aspecto nada más agrícola, ganadera. Aquí ya salió. Aquí ya es justificable. Te dice, el objeto social sí tiene que tener dentro del objeto social, pero el objeto social de una sociedad la puedes ampliar. Es enunciativa, más no limitativa. Algunos notables lo ponen así. Tú lo puedes poner. Cancún podría ser un gran ejemplo. Ahorita, por ejemplo, con el famoso Tren Maya, van a ver las irregularidades que van a cometer en estas figuras asociativas. Van a desaparecer ejidos comuneros, porque cuando entra esta ley, le dicen, uno de los beneficios que dicen de esta ley, vamos a generarle un patrimonio a los ejidatarios, ya se merecen que tengan su patrimonio. Entonces vamos a generar un programa que se llama Procede, o ya Fox le cambió el nombre, ¿no? Pero me voy como antecedente a Procede. ¿En qué consiste el Procede? En que por dentro de una asamblea general se ponen de acuerdo todos aquellos que tienen sus títulos de parcelarios y dicen que queremos que desincorporar nuestro ejido y que se reconozca como una propiedad privada, como una propiedad particular. Generó tanto ruido y empezaron a generar muchísimos programas del Procede, que la propia propiedad agraria, porque tiene que estar presente la propiedad agraria para auxiliarlos, que no se daba abasto. Y desapareció. Hoy la propiedad agraria, ustedes pueden vivir pobres con un poco capital que da el gobierno, ¿por qué no hacerlo? O sea, es muy complejo, muy complicado. Entonces, una alternativa que le pueden dar al ejidatario y al comunero es con estas secciones. Y en su momento te desincorporas de tu ejido, te pones en propiedad privada, pero mientras vete y te asocias con ellos. También dice la ley que cuando existe la CDT en cualquiera de las sociedades mencionadas deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional, ojo, con el fin de garantizar, nada más, dice la ley. ¿Por qué registro estas acciones? Es con la finalidad de garantizar los límites de propiedad. Y cuando yo tenga un problema corporativo con mis socios, ¿quién es el que me va a juzgar? ¿Con quién tengo que cubrir? Más adelante también dice la ley, dice, las acciones o partes sociales de la CDT que un individuo o sociedad tenga por arriba de límites establecidos por la pequeña propiedad individual o 25 veces esta, respectivamente, deberá ser enajenada por su propietario en un plazo de 1 año, o en caso contrario, enajenándose en público en el moneda. Todavía no existe la lonja agropecuaria en nuestro país, porque se supone que estamos hablando de tierras agrícolas, de sociedades que se dedican a la persona agrícola. Una de las finalidades de las que yo he estado proponiendo, la creación de la lonja agropecuaria en nuestro país. Esta lonja agropecuaria va a terminar por los intermediarios y vamos a cotizar como en Chicago. En Chicago se cotiza la naranja, jugo de naranja, minerales, etc. Y dice, por último, que se acaba de mencionar que tanto la sociedad civil como la mercantil se puede aportar trabajo propio y crear la figura de socio industrial que puede darse en el campo.
ya que habrá personas que aporten conocimientos técnicos y en este supuesto sus utilidades tendrán que ser el 50% del total, limitado. Y existe una interpretación no contemplada por la ley agraria, siendo que marca el artículo 11 de la Ley General de Mercantiles, que señala que las aportaciones de bienes, el riesgo no se da a cargo de la sociedad, sino hasta que se efectivamente reciba la cosa, en este caso la tierra. Por el 141 de la misma ley, en la sociedad anónima, que dice que se refiere que las acciones pagadas en todo o en parte mediante aportación en especie, que debe quedar depositadas durante 2 años en la sociedad para que el valor de los bienes se reduzca a un 25% de accionista y deberá de cubrir la diferencia. Luego entonces es un supuesto muy distinto porque el valor de la tierra al aumento de la aportación al capital es totalmente distinto al valor que pueda generar un dictamen pericial contable o financiero. Entonces ahí es el motivo por el cual digo que se debe regular la Ley General de Mercantiles para que le dé un reconocimiento a las acciones y no deje desamparado al propio campesino ejidatario, porque la competencia en relación a un tema de esto es el tribunal, la Corte ya se pronunció, dice, todas las sociedades de producción rural, la resolución y creación de la competencia corresponden a la sala civil y no a un tribunal unitario. Entonces, cuando tenemos una sociedad, si hay alguna diferencia, pues vamos a ir ante un órgano civil y no agrario y vuelves a desamparar el ejido al común. ¿Qué legislación le van a aplicar al comunero al legislador? Por ende, el aspecto civil, no el agrario, no la ley agraria. Por lo tanto, es un trabajo para los abogados que cuando generen los estatutos sociales, en los estatutos sociales expliquen este concepto para no dejar desamparado al legislatario y al comunero y decir, oye, cuando entremos a la legislación, nos remitimos a lo que establece la ley agraria en cuanto a las series, y que en el valor tendrán que ver el tipo de sociedades. Hay un fenómeno que está ocurriendo mucho ahorita, por ejemplo, también en Interlomas, que ha crecido un fraccionamiento que se llama Bosque Real. Parte de Bosque Real está en una zona comunal. Y compraron esas propiedades bajo una figura no asociativa que marca la ley. Institución conforme a lo que dice la ley mercantil. Además de lo que acabamos de exponer ahorita en las leyes de las sociedades mercantiles, hay otras leyes. Está la ley reglamentaria, la ley agraria, leyes solares, etc. Está el tema ambiental. Hoy tenemos una escasez de agua generado por Bosque Real. No sé si conocen esa parte. Bosque Real creció, son muchísimos edificios, y del otro lado, que son los Ayatuscos, es tema de forestal, el agua que están jalando son de los manantiales del otro lado de la montaña, que genera la montaña en la parte de abajo, hay unos manantiales, misma agua que es para la zona residencial. Un tema bastante complejo, complicado. Pero para mí lo más importante que yo creo que podemos generar nosotros como barristas, como abogados, es empezar a promover este tipo de sociedades para la inversión agrícola que hoy se requiere bastante en el campo mexicano. Me pongo a sus órdenes y si tienen alguna duda, con mucho gusto.